cosas. Vamos a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12 en sus Biblias. Y leemos verso 1 hasta el 5. Proverbios 12, 1 hasta el 5, dice así: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos gracias por tu palabra, por los consejos tan precisos, tan directos del libro de Proverbios, para tener una respuesta inmediata en determinadas situaciones, para saber qué hacer. Por eso oramos que tú hables a través de ellos en esta tarde, enseñándonos a vivir de una manera que honre tu nombre, teniendo resoluciones prácticas en el día a día. Por eso, Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahí tenemos cinco temas que están condensados en esos pocos versículos, como estamos viéndolo nosotros, así que vamos a hacer una breve exposición de cada uno de ellos, ¿sí? En el primer versículo 1 del capítulo 12, tenemos un tema que podríamos titularlo así: un buen indicio, ¿sí? Un buen indicio. ¿Qué es un indicio? Bueno, un indicio es una señal que me indica la existencia de algo, ¿sí? Eso es un indicio. Por ejemplo, si hay humo, es indicio de que hay fuego en algún lado. Aunque no lo veamos, si vemos el humo, sabemos que hay fuego. Eso es un indicio. Vemos algo que nos dice que hay otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si vemos que las hojas, a través de la ventana de casa, vemos que las hojas de los árboles se están moviendo, es indicio de que hay viento. Muy bien, ahí está, ¿sí? Eso es un indicio. Y es interesante que el texto nos indica a nosotros que hay algo que es indicio de una cosa. Dice, la buena actitud para recibir la corrección es evidencia o es el indicio de un corazón que ama la sabiduría. El texto dice así: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Sí? Ahí vemos nosotros un indicio. Si ama la instrucción, entonces sabemos que hay un corazón que ama la sabiduría. ¿Sí? Y en sentido contrario, la mala actitud para recibir la corrección es la evidencia de un corazón necio, porque dice la otra parte del versículo: mas el que aborrece la reprensión, eso es un indicio de que estamos ante la presencia de una persona ignorante, ¿sí? Eso es lo que por eso titulamos el texto allí, un buen indicio. Así que aprender a recibir la instrucción y la corrección es una de las principales y más frecuentes enseñanzas que nosotros vimos desde el comienzo del libro de Proverbios. ¿Se acuerdan todas las veces que repitió en el capítulo 1 al 7, oye hijo mío, oye hijo mío, oye hijo mío? Había como un adiestramiento por parte del padre y de mamá también, enseñándole al hijo a tener una buena actitud para escuchar y para recibir. Cosa que al estar tantas veces repetidos en la crianza, en la educación del hogar, es notorio que el padre tiene esto como algo sumamente importante en la vida de toda persona. Tener una disposición para saber escuchar, saber recibir. Y no es cosa menor aprender y desarrollar una buena actitud ante la reprensión, porque esa palabra que tenemos ahí, el que ama la instrucción, en realidad es una palabra, hay una gran variedad de palabras que en el Antiguo Testamento se utilizan para hablar de sabiduría, instrucción, enseñanza, y son variadas. Los usos son muchos, las acepciones son muchas. Y en este caso hay un énfasis en esa palabra que tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver con la disciplina, ¿sí? Por eso es que después dicen en la otra parte, en la segunda cláusula, más el que aborrece la reprensión. Así que hay una relación entre una cosa y la otra. Así que en este caso en particular, esa parte que es el que ama la instrucción, debería traducirse en realidad más precisamente como el que ama la reprensión o la disciplina correctiva. Eso es interesante, ¿sí? Así que no es cosa menor aprender a desarrollar una buena actitud ante la reprensión.
Y los papás, en realidad, el libro de Proverbios apunta a eso, pero también nosotros los grandes debemos aprender a hacerlo, es verdad, sí debemos aprender a hacerlo. ¿Sí? No es cosa menor aprender a recibir a desarrollar una buena actitud ante la reprensión. ¿Por qué? Porque es un indicio de humildad y la mala disposición a la reprensión es un indicio de orgullo. ¿Sí? Si no hay esa disposición a aprender, esa disposición a ser enseñado, pero especialmente si hay una buena actitud a recibir el reto. Usted dice, bueno, ¿cómo hacemos una buena actitud a recibir el reto si es algo tan doloroso, tan hiriente? Bueno, hay que aprender. Hay que aprender. Nosotros los grandes también debemos aprender eso. Lo mismo que vemos en los chicos, si no lo hemos aprendido desde pequeños en nuestros hogares, estando en el Señor debemos aprender a desarrollar esa actitud de saber recibir una reprensión. ¿Sí? La semana pasada en la reunión de matrimonios hablamos un poquito de eso, del hecho de cómo recibimos cuando se nos corrige. ¿Sí? Cuando alguien nos corrige, por ejemplo, no tenemos que responder con otra corrección. Alguien viene a decirnos algo, mira, veo que esto está mal. Ah, sí, pero vos en tu vida, no es la manera. Eso no es, esto es ponerme un escudo y defenderme para que nadie me diga nada, nadie me corrija en nada, ¿no? Cuando alguien viene a decirme que algo está mal en mi vida, yo debo guardar silencio, decir a la persona si es cierto, bueno, decirle, mira, la verdad que tenés razón, lo voy a corregir. Orá por mí, voy a hacer lo posible. Pero nada de andar retrucando, de decir, no, pero vos me decís, pero vos tenés 5 cosas acá mal. Mirá que hay 4 dedos que te están apuntando a vos cuando vos me apuntás, no, 3, ahí está, cuando vos me apuntás con uno. No es la manera. Eso es una mala actitud, eso habla de orgullo. Por eso Proverbios habla aquí que el que ama la instrucción, el que ama ser reprendido, ser corregido, en verdad, ama la sabiduría. Vemos ahí un corazón sabio de una persona sabia. Todo lo contrario de aquel que tiene una mala actitud para recibir la corrección, ¿no? Hablamos de una persona ignorante, una persona necia, un corazón cerrado hacia la sabiduría, ¿sí? Así que el corazón que ama la instrucción escucha respetuosamente, no gesticula. Enséñele eso a sus hijos y nosotros aprendamos también, adultos, a no gesticular cuando nos llama la atención y ponernos con cara de puchero, ¿no? O revolear los ojos, ¿no? Como, no es la manera, habla de mucho orgullo, ¿no? Gesticular, mirar para otro lado, mantener un lenguaje corporal receptivo. La otra vez estábamos hablando con alguien en casa, con mi esposa, y nos comentaba de que había escuchado todo esto del lenguaje corporal, ¿no? Como cuando uno está escuchando y se cruza de brazos, es que se está poniendo a la defensiva, dicen. Si cruza las piernas, si mueve la cabeza para un lado, sí, hay todo un lenguaje corporal, como cuando uno se empieza a rascar cuando está contando algo, dicen, muy posiblemente no sea todo cierto lo que está allí. Hay un lenguaje corporal que los que, por ejemplo, trabajan en la aduana, lo estudian, porque tienen que indagar a aquellos que vienen con equipaje. ¿Y qué pasó? ¿Por qué trajiste esto? Y cuando empiezan a dar una historia, se empiezan a rascar y ya sabemos que está mintiendo. Bueno, todo un lenguaje corporal que debemos aprender a desarrollar para ser receptivos ante la reprensión, ¿sí? La persona que es receptiva se muestra agradecido y reconoce su error y pide ayuda para poder cambiar. Ahí estamos ante una persona sabia. Ahí estamos ante una persona sabia. El segundo tema que toca el texto aquí, en versículo 2, podríamos titularlo así: la intención es lo que vale. Aunque siempre decimos, no, la intención no alcanza. Pero aquí en este caso el título le va muy bien. La intención es lo que vale. ¿Sí? Dice el versículo 2, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos o de malas intenciones, se traduciría un poco mejor esa segunda cláusula, y es la que nos ayuda a saber que aquí se está hablando de la intención del corazón de las personas que está citando aquí, ¿sí? Así que esa segunda cláusula explica mejor la primera. El hombre bueno se define por lo que piensa, o la intención sería, por la intención que tiene en su corazón, ya que el hombre malo es definido por sus malos pensamientos o malas intenciones. Y es interesante, hermanos, que Génesis, en algún momento había enseñado esto, y es un pasaje tremendamente definitorio en cuanto a explicar la conducta humana. En Génesis, el génesis de nuestras acciones, es la intención del corazón. Cuando Moisés explica la causa de la depravación mundial en el libro de Génesis, ¿no? En la generación que vivió Noé, se remite a la intención del corazón. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en Génesis 6 dice que la maldad se había multiplicado en ese tiempo?
y que la maldad llegó hasta el punto que la paciencia de Dios había terminado. Había determinado Dios terminar con toda esa generación. O sea, hasta qué punto había llegado la maldad en los días de Noé. Y cuando va a explicar Moisés, que es el que escribió el libro de Génesis, a qué se debía tanta maldad en esa generación, él lo explica así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué había tanta maldad? ¿En una cuestión cultural? ¿En una cuestión de una mala organización de la sociedad? No, Moisés dice que el pensamiento de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal, y por eso había una conducta que tendía siempre al mal. Así que la maldad tuvo su origen en el corazón, en los pensamientos, y toda conducta, queridos hermanos, nace de un pensamiento, de una idea, ya sea una conducta correcta como una conducta incorrecta, nace de los pensamientos. O sea, de una idea que está mal en nuestro interior, que si nosotros no corregimos, siempre vamos a estar teniendo una conducta errada, siempre vamos a estar practicando eso, porque hasta que no se corrija esa idea equivocada que tenemos en el corazón, no se va a corregir la conducta. Por eso es cuando intentamos nosotros trabajar en consejería cristiana con la vida de las personas para ayudarlos en sus problemas, tenemos que charlar un largo tiempo hasta lograr encontrar cuál es la idea equivocada que la persona tiene. Por ejemplo, en los matrimonios, cuando se charla y los problemas que se generan en el matrimonio, en la convivencia, hay que charlar con uno, con otro, si no con los dos, hasta encontrar en dónde está el punto donde uno de los dos, si no los dos, están equivocados en algún pensamiento. Y me digo equivocado que no coincide con la verdad que la Escritura revela acerca de la vida matrimonial, por ejemplo. ¿Cuál es el otro paso para llevarlo? Y lograr que la persona reconozca que tiene una idea equivocada. Lo que estoy pensando está mal. ¿Cuál es el otro paso? Bueno, ayudarle cómo cambiar eso. Aceptar el veredicto bíblico, decir, no, yo estoy pensando mal, Dios tiene razón en lo que está diciendo. ¿Y después qué viene? Bueno, eso no es todo. Después viene a ayudar realmente a cambiar su conducta en base a esa verdad. Así que en verdad toda conducta viene de un pensamiento o de una intención que nace en el corazón. Por eso la intención es lo que vale. Y es verdad, porque determina nuestra conducta, nuestra conducta. Por eso es que la vida espiritual, nuestra relación con Dios, es el producto de nuestro mundo interior. El de buenos pensamientos acá alcanza el favor de Jehová, pero el malo está bajo su ira. La intención es lo que vale. El tercer tema que toca el texto allí, podríamos titularlo así: la piedad, un medio eficaz para madurar. O la piedad, un medio eficaz para madurar. El verso 3 dice esto, dice así: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. ¿Sí? Han escuchado esa frase seguramente, si no la ha dicho usted ya, si tiene una edad más o menos como la mía, ¿no? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Sí? Ya no se usa, me parece, se usan otras frases ahora. Pero cuánto lo hemos escuchado nosotros de chicos, ¿verdad? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Y es una de las frases populares que los adultos suelen decir a los jóvenes mayores que no terminan de madurar. Por eso se habla de sentar cabeza, ¿no? No terminan de madurar. Cuando ya tienen una edad lógica para eso, ¿no? Hermanos, la vida fue diseñada por Dios para que uno crezca progresivamente hasta alcanzar la madurez, ¿sí? Y llegada a cierta edad, llegada a cierta edad lógica, ¿no?, de la persona, eso no sucede, o sea, no madura, bueno, hay una preocupación. ¿Por qué no madura? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no está actuando de acuerdo a su edad? Eso es madurar, ¿no? Ser una persona adulta, ¿no?, con una conducta que coincide con su edad. Una señal de madurez, para saber si alguien ha madurado o no, es tener estabilidad. Seguro alguno va a haber responsabilidad. Sí, responsabilidad está ahí entre las primeras cosas. Un adulto se considera una persona adulta alguien que es responsable. Un irresponsable es alguien que todavía no ha madurado. Pero también otra cosa que nos da un indicio, ¿sí?, de madurez es estabilidad. Estabilidad. Y de eso habla el proverbio acá en realidad. Por eso habla de afirmarse, de la raíz de lo justo que se afirma, y habla también del hombre malo que no se afirmará por medio de la impiedad. Habla de afirmarse, de estar firme, de estar estable. Esa es la idea del proverbio, ¿sí? Cuando uno es muy joven,
¿sí? Suele tener cierto desorden en la vida. Yo me lo acuerdo. Escribía esto y me acordaba de esa etapa de mi vida. Solemos tener cierto desorden en la vida, porque no hay un objetivo ni una ocupación fija. Vamos tanteando de aquí por allá, a ver dónde será nuestro rumbo en la vida. Vamos tanteando en busca de algún rumbo. Pero cuando nosotros ya hemos madurado, ya tenemos en claro lo que debemos hacer, nos afirmamos sin estar dando vueltas de aquí para allá, sin estar probando una cosa en la otra, ¿no? Signo de madurez estable. ¿Qué estás haciendo? Este es mi trabajo, a esto me ocupo, esta es mi familia, me estoy ocupando de esto, y no está dando vuelta en diferentes asuntos, saliendo de aquí, yendo de acá para allá. Bueno, eso es signo de madurez, estabilidad, ¿sí? Rara vez relacionamos esto con nuestra vida espiritual, ¿no? Tener madurez y estabilidad. Rara vez relacionamos madurar como personas con la vida espiritual. Pero el proverbio, queridos hermanos, lo relaciona, ese de estabilidad, esa estabilidad que da la madurez como persona, lo relaciona con la impiedad y con la justicia. Que la justicia, ustedes saben que es la piedad, la santidad en el libro de Proverbios. Y lo relaciona con eso. Los autores que he leído, los consejeros que he leído sobre el tema de, todo este tema de madurar y crecer, un problema que se acentuó en el fines del siglo pasado y sigue vigente en el nuestro, la falta de madurez en las personas que llegan a cierta edad todavía no han llegado a una etapa de ser responsables ni tampoco están estables. Les tiro algo que en algún momento lo vamos a tocar alguna vez. ¿Han notado cuál es el nuevo engaño de la juventud adulta que no quiere ser adulto? Antes había otras cosas, pero me doy cuenta que ahora es viajar. Atenti, paréntesis, no está mal viajar. Tomar un descanso en el año, salir, pasear, desenchufarte, como decimos, no está mal. El pastor no está en contra de las vacaciones. Pero hay una tendencia a vivir viajando. Tal es así que los jóvenes adultos ahora, estamos hablando de 28, 30, 35, no se quieren casar porque eso les va a impedir ¿qué cosa? Viajar. Porque han descubierto que es mucho más placentero estar conociendo lugares que asentarse y formar una familia. Pero esa es la nueva tendencia que se viene muy fuerte de jóvenes. ¿Para qué casarme? Quiero conocer el mundo, quiero viajar. Y es esto, no se afirman, no sientan cabeza, ¿sí? Y tiene que ver con un problema espiritual, ¿sí? Lo relaciona con la impiedad y con la justicia el tema este. Así que la madurez espiritual y la madurez natural, ¿saben qué? Van de la mano. Es raro encontrar un creyente maduro espiritualmente y que sea inmaduro en su persona. Mayormente, mejor dicho, la regla es, no así mayormente, sino la regla es que si crece espiritualmente y la persona no ha tenido una buena crianza en su hogar, no le enseñaron a madurar, no le dieron las pautas para poder crecer y madurar, mayormente cuando viene la fe y crece en Cristo, empieza a crecer como persona. Y empieza a decir, wow, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo 30 años, voy a estar como un adolescente. Se da cuenta enseguida, por su fe en Cristo, que ahora es un joven adulto, tiene que ser responsable. La fe lo lleva a eso. Así que es muy difícil encontrar a alguien maduro en la fe e inmaduro como persona. La madurez espiritual y la madurez natural van de la mano, ¿sí? Incluso esto se puede notar en las familias de personas que no conocen al Señor. Usted puede notar esto, que en familias que han tomado, sin saberlo, los principios de crianza, que están en la Escritura, uno puede ver en esas familias que han criado a los hijos al punto de llevarlos a la madurez, y uno ve cómo los cría y dice, wow, son principios que vemos en la Biblia. Porque en verdad Dios ha establecido principios de la crianza en la Escritura que son efectivos para eso, para llevar a las personas a la madurez. ¿A la madurez? Bueno, no nos vamos a extender sobre eso ahora. ¿Sí? Pero el principio nos ayuda a nosotros que la piedad es un medio efectivo para producir madurez en las personas. Si usted está ante una persona que todavía sigue siendo un niño, una niña, un adolescente, fíjese en su vida espiritual. Fíjese en su vida espiritual porque ahí hay algo que no está bien. El cuarto tema que toca el texto, en el verso 4, lo podríamos titular así, es un buen título para una enseñanza entre las damas. ¿Corona o carcoma?
¿no? Y ahí está el tema. Me lo dio el texto, me lo dio Salomón, no lo inventé yo. Corona o carcoma, ¿sí? Verso 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos, ¿sí? Bueno, la pregunta que propone este proverbio es punzante, es muy punzante la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de esposa eres? Y acá todos los demás quedan fuera de esto porque habla de la esposa específicamente. Sí. Bueno, me hacen así de atrás. Muy bien. Ya va a llegar. Muy bien. ¿Qué clase de esposa eres? Una manera de responder es viendo el efecto que causas en tu esposo. ¿Cómo es tu esposo? Es un indicio, me quedo ahora, es un indicio de la clase de esposa que eres. Interesante, ¿no? Interesante eso. La mujer virtuosa es aquella que desarrolla fortalezas, porque esa palabra virtud está relacionado con eso. Es una palabra que se utiliza más que nada en el Antiguo Testamento para hablar del guerrero, aquel que es fuerte, aquel que está listo, entrenado para la batalla. Y por eso se habla de una mujer virtuosa que ha desarrollado fortalezas, virtudes en su vida que la hacen fuerte para las responsabilidades que debe asumir en su vida adulta y en su vida de familia, ¿no? Eso es una mujer virtuosa. Una mujer llena de fortalezas, podríamos decirlo así, expresarlo de esa manera, ¿no? Expresarlo de esa manera. Desarrolla fortalezas, virtudes, ¿sí? Tal como está expresado en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Lleno de virtudes está esa mujer, ¿no? Llena de fortalezas, ¿sí? Por eso se le llama mujer virtuosa, ¿sí? Una mujer que ha cultivado una serie de habilidades para beneficiar a la familia. Una mujer así es una distinción de honor para su marido y se siente orgulloso de tener una esposa que es una valiosa ayuda en el hogar, ¿sí? Ya ahí había mucha tela para cortar, pero no quiero alargar el tema muchísimo. Pero cuánta ayuda trae en el hogar, en verdad. Este tema ayuda mucho a entender los roles en el hogar. Pues a veces parece que se habla mucho del hombre como líder, el que lleva sobre sus hombros toda la responsabilidad del hogar. Pero eso no significa que la mujer no hace nada, de ninguna manera. Hay que ver nomás Proverbios 31 para ver que no era que no hacía nada. Estaba todo el día ocupada y hasta de madrugada, incluso dormía poco, velando por su familia. ¿Sí? No significa que no hacía nada. Bueno, una mujer así es una valiosa ayuda en el hogar y trae honor al corazón y orgullo al corazón de su esposo. Pero la que causa vergüenza, porque la palabra mala ahí, la mala, en realidad debe traducirse la que causa vergüenza. Esa es la expresión más precisa. La que no se preocupa por cultivar virtudes y es débil de carácter, indolente, inmodesta, derrochadora, desordenada, y no proporciona mucho para el progreso de la familia, es como carcoma. ¿Sí? ¿Y qué es la carcoma? Muy bien. Es ser comido por gusanos. ¡Ah! Sí, esa es la expresión allí. O apolillarse sería, ¿sí? Es pudrirse. Y también se usaba esa palabra para hablar de las caries en las muelas, en los dientes, que se va carcomiendo. Eso es carcoma. Gusanos que van pudriendo el diente, el órgano, ¿no? Esa es la idea de esa palabra. Y yo estaba pensando en eso porque dije, esto lo escribió Salomón. Y Salomón está viendo o su propio matrimonio o está viendo el matrimonio del vecino y dice, wow, ¿cómo podemos definir a esta mujer? Eso es como carcoma. Lo veo a ese hombre y está así, está carcomido. Sí, esa es la idea, de su aspecto, su modo de actuar, su ánimo, se lo ve así. ¿Dónde está la causa? Esa mujer, mirá cómo lo tiene él, ¿no? El efecto en su marido es triste, lo va consumiendo anímicamente. Ahora, solemos hablar nosotros de los hombres que entristecen a una mujer, pero en este caso vemos cómo una mujer, una esposa, puede influenciar negativamente en el ánimo de un hombre. ¿Sí? Corona o carcoma. Bueno, en el esposo vamos a ver un indicio de qué clase de esposa está en ese hogar. Y el último tema que trata el proverbio, en versículo 5, podríamos titularlo así, proyectar en piedad. Pero tiene otro texto, proyectar con una mente piadosa. Ahí está, no lo corregí acá, pues me pareció más acertado ese, ¿sí? Proyectar con una mente piadosa. Verso 5 dice así de esta manera.
Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaños. Y son dos palabras determinantes esas que se utilizan ahí, acerca de pensamientos en la primera cláusula y consejos en la segunda cláusula, ¿sí? Los consejos de los impíos y los pensamientos de los justos. No es casual que sean diferentes, ¿sí? La primera palabra, pensamientos de los justos, uno escucha pensamiento y dice, bueno, es todo lo que me viene a la mente mientras estoy tomando mate. Los pensamientos que me vienen son todos pensamientos buenos porque es el pensamiento del justo, ¿no? Y piensa en las nubes y en los ángeles tocando el arpa. No, no se refiere a ese tipo de pensamientos que vienen solos porque estoy meditando. No se refiere a eso. La palabra que se utiliza allí significa esto: invención, plan, diseño, obra ingeniosa, y se refiere al hecho de estar pensando, razonando y proyectando. Esa es la idea de esa expresión allí, ¿sí? Refiere a elaborar una idea, planificar, hacer un plan, proyectar hacia el futuro, ¿sí? Y de ahí justamente es tener un proyecto, tener un proyecto. Y en el caso de nosotros, como de cualquier persona, es tener un proyecto de vida, ¿no? Es un proyecto de vida que se traza ajustado a la rectitud, o sea, a la piedad. Tiene la piedad como una de las prioridades en los planes que piensa a futuro el justo, ¿sí? Hace proyectos teniendo en cuenta la piedad, la santidad, teniendo en cuenta la voluntad de Dios. Eso es el pensamiento del justo. Eso es lo que identifica, mejor dicho, al justo. Razona y piensa y proyecta a futuro teniendo en cuenta justamente la piedad. Por ejemplo, el justo, al proyectar su profesión y su vida familiar, prioriza cómo afectará eso su vida piadosa antes que pensar en cuánto dinero puede llegar a ganar. Piensa en cómo se ve afectada su vida de iglesia si toma tal o cual dirección. El justo considera cómo afectarán sus decisiones en su relación con Dios. Ese es el pensamiento del justo. Proyecta a futuro, pero tiene en cuenta su vida piadosa, su relación con el Señor. Voy a decir lo mismo que ya he dicho varias veces. Seguiré haciendo ese consejo, aunque al parecer rebota los consejos. Pero cuando ustedes jóvenes que todavía no tienen familia y todavía no han elegido la carrera que van a seguir, no elija carreras que saben que le van a ser un obstáculo en su relación con la iglesia. No la elija. No, pero esa me va a dar más dinero, voy a poder tener estabilidad económica. No, porque me gusta. No importa si te gusta. La prioridad es qué va a interferir con tu relación con Dios. Si eso te va a limitar para que vos puedas ofrecer tus dones al servicio de la iglesia, para que puedas tener más tiempo en verdad para ayudar a los hermanos. No se piensa de esa manera. La mayoría de los creyentes piensan en cómo me va a dar estabilidad económica a mí, cómo voy a poder tener los sábados libres, trabajar de lunes a viernes. No está mal tener esos proyectos, pero ante todo, lo que uno elige, proyecta a futuro, debe tener en cuenta la piedad. ¿Cómo va a afectar mi vida espiritual? ¿Cómo va a afectar mi vida espiritual? No son pocos, hermanos, los que han decidido dejando de lado la piedad y después lo han sufrido a futuro con los años. Se dan cuenta cuando maduran. Hubiera decidido otra cosa. Ahora estoy atado en esto y ahora que quiero en verdad me doy cuenta que es importante la vida de iglesia, la relación con los hermanos. Estoy atado con esto. Estoy limitado y lo sufren de por vida. El término que se usa en la segunda cláusula, ¿sí? Los consejos de los, el versículo 5, el consejo de los impíos es engaño. Esa segunda palabra, consejo, se traduce literalmente así: atar con cuerdas. Así se traduce esa expresión, ¿sí? La palabra consejo ahí, atar con cuerdas. Y una de las acepciones que tiene esa palabra en el original, tiene la idea de estar apresado y dominado con cuerdas. Esa es la idea, atado a algo, ¿sí? El impío, en lugar de proyectar, camina en esta vida siendo atado o dominado por sus pasiones. No tiene proyectos, no proyecta, simplemente va y se dirige donde le impulsa sus deseos, donde le impulsa su camino. Hablé este año con los jóvenes en el campamento, se va a acordar el joven que tenemos aquí que estuvo en el campamento, de los sueños. ¿Se acuerdan antes cuando en nuestra época nuestros padres nos decían que debíamos tener proyectos de vida? Y eso apuntaba a tener proyectos para a crear en nosotros un carácter responsable. Hoy se habla de sueños y no es menor el asunto, porque los sueños
van más allá de los proyectos. Los sueños apuntan a los deseos. Un sueño, un proyecto antes era tener trabajo, familia, hogar, ser responsables. Hoy los sueños van más allá. Mi sueño en la vida puede ser escalar el Aconcagua, ¿no? Y es mi sueño. Y no lo puedo dejar de lado porque es lo que me hace sentir realizado. Y son capaces de dejar trabajo, estudio, familia e invertir todo solo para escalar el Aconcagua. Entonces son arrastrados por el deseo. Esa es la idea de esta expresión. El impío no tiene proyectos de vida. Se deja llevar por sus sueños, por sus deseos, nada más. Bueno, obviamente una persona que no tiene proyectos, no se dirige a ningún lado. ¿A dónde va a llegar? A ningún lado. A ningún lado. Y la vida adulta lo encontrará, se me fue la frase ahora, en Pampa y la vía. Está bien dicha, ¿no? Ahí. Una mano atrás y otra adelante sería la otra expresión. Sin nada con qué hacer frente a la vida adulta. Es práctico el libro de Proverbios y tiene que ver con la piedad y con la santidad. Muy bien, hasta aquí llegan los consejos del libro de Proverbios en esta tarde. Vamos a pasar al tiempo de oración, como acostumbramos.